La llamó un error. 5 años después, la vio de nuevo, de pie y cubierta de diamantes, con 4 niños pequeños que se parecían exactamente a él. Recordó la noche en que le arrojó las palabras, como si no fueran más que un arma, algo afilado y descuidado, algo destinado a expulsarla de su mundo, perfectamente ordenado. «Eres un error», había salido de su boca antes de que él entendiera el daño que estaba eligiendo causar, pero para entonces ya era demasiado tarde, y el eco de aquello la persiguió fuera de su ático, por el ascensor y fuera de su vida por completo. Adrian Cole era conocido por muchas cosas: su imperio de empresas tecnológicas, su riqueza inigualable, su instinto agudo para los negocios. Pero el autocontrol no era una de ellas cuando se trataba del miedo. Y Beverly le había asustado más de lo que jamás admitió. No porque fuera peligrosa, sino porque era real. Ella trajo calidez a un mundo que él había construido de acero y hielo, y él no había sabido cómo sostener algo blando sin romperlo. Había destruido lo que tenían con una sola frase, y ella había desaparecido antes del amanecer. 5 años después, todavía recordaba la forma exacta en que ella lo miró en ese momento. Sus ojos marrones muy abiertos, heridos, incrédulos. Ella no había llorado delante de él, y eso de alguna manera lo empeoraba. Adrian había esperado lágrimas, o al menos ira, algo ruidoso que igualara la tormenta dentro de su pecho. Pero Beverly simplemente se había quedado quieta, como una llama acunada por manos temblorosas, parpadeando pero negándose a apagarse. Cuando se fue, no hubo una despedida dramática, ni súplicas de ninguno de los dos. Solo silencio, pesado y sofocante. Se dijo a sí mismo durante meses que ella estaba mejor sin él, que él solo arruinaría su vida si se quedaba. Pero la verdad era más simple y más fea. Había sido un cobarde que creyó que alejarla haría que las consecuencias desaparecieran. Su vida continuó, al menos en el papel. El mundo lo llamaba brillante, envidiaba su éxito, elogiaba su disciplina. Entrevistas, salas de juntas, eventos de caridad. Vivía dentro de la estructura de una vida que le convenía, o eso afirmaba. Pero Beverly permanecía como una sombra de la que nunca podría escapar por completo. Su risa rondaba los rincones de su ático. Su voz suave resonaba cuando intentaba dormir. Se sorprendía imaginándola entre la multitud, pensando que la veía en aeropuertos o cafeterías, solo para decepcionarse cada vez. El vacío que dejó se convirtió en la parte más silenciosa de él, la que nunca dejaba que nadie viera. Y entonces llegó la noche de la gala benéfica, el lugar donde menos esperaba que apareciera. Era un evento destinado a recaudar fondos para hospitales infantiles, una velada de vestidos relucientes, discursos pulidos y sonrisas educadas. Él llegó como siempre lo hacía, con los fotógrafos gritando su nombre y los invitados corriendo a saludarlo. Su traje era perfectamente sastre, su expresión tranquila, sus manos firmes. Por fuera, se veía exactamente como el hombre que había sido durante años. Pero algo dentro de él se sentía inquieto, agitado, como si el aire mismo estuviera cambiando. El salón de baile resplandecía con luces doradas y candelabros de cristal. Las conversaciones se mezclaban en un suave murmullo, los violines sonaban de fondo y los camareros se abrían paso entre los invitados con bandejas de plata. Adrian caminó por la sala con la tranquila confianza que se esperaba de él, pero no se demoró en las conversaciones. Sentía que su mente estaba en otra parte, impulsada por una extraña intuición que no podía explicar.
Estaba parado cerca del escenario cuando vio a un niño pequeño correr por la sala. Cabello castaño, ojos azules brillando con picardía. El niño casi choca con un camarero, riendo mientras pasaba. Adrian lo habría ignorado si otro niño que se veía exactamente igual no lo hubiera seguido. Y luego otro. Y luego un cuarto. 4 niños pequeños idénticos, todos con cabello oscuro que coincidía con el suyo. Todos con ojos que reflejaban el tono exacto que él veía cada mañana en el espejo. Su corazón se congeló a mitad de latido. Por un momento pensó que estaba alucinando, que tal vez el agotamiento finalmente lo había alcanzado. Pero entonces escuchó una voz, suave y familiar, que llamaba suavemente: «Niños, vayan más despacio». Se giró hacia la voz, y el mundo dejó de moverse. Beverly estaba parada cerca del borde del salón de baile, con un vestido tan elegante que hacía que la sala pareciera apagada en comparación. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, sus ojos brillantes, incluso bajo las luces tenues. Parecía más fuerte, más segura, más impresionante de lo que él recordaba, y junto a ella, su mano suavemente apoyada en el hombro de uno de los niños, se encontraba la innegable verdad de la que había huido. Sus hijos. Sus hijos. De repente, su aliento se desvaneció. Su garganta se apretó dolorosamente. La música se desvaneció. La charla se disolvió. Y todo lo que pudo oír fue el palpitar de su propio corazón. 5 años. 5 años creyendo que ella había desaparecido, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, enterrando su recuerdo bajo capas de trabajo y silencio. Y todo este tiempo, había habido 4 niños creciendo sin él, niños que se parecían tanto a él que la negación ni siquiera era posible. Beverly levantó la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, el aire abandonó sus pulmones por completo. Había shock en su rostro, sí, pero también algo reservado, algo protector. Ella no desvió la mirada, no de inmediato. Mantuvo su mirada con una fuerza que lo hizo sentir pequeño por primera vez en años. Y antes de que pudiera detenerlo, antes de que pudiera tragarlo, las lágrimas le picaron los ojos y se derramaron. La emoción que había reprimido durante media década lo desgarró en una ola brutal. Arrepentimiento, dolor, anhelo, incredulidad. Dio un paso adelante sin pensar, atraído hacia ellos como por la gravedad misma. Pero en el momento en que se movió, los 4 niños corrieron de vuelta hacia su madre, rodeándola como una pequeña fortaleza de inocencia y confianza. La mano de Beverly se alzó protectoramente, y él se detuvo en seco, congelado por el mensaje silencioso en sus ojos. Una vez la había llamado un error, y ahora, de pie ante la prueba de todo lo que había desechado, se dio cuenta de que nunca se había equivocado tanto en su vida. Y así fue como la noche que lo cambiaría todo realmente comenzó. Las semanas después de esa terrible noche se volvieron un borrón para Maya, aunque recordaba cada detalle de su voz cuando gritó las palabras que destrozaron su mundo. Recordaba el frío suelo de mármol bajo sus pies, las duras luces de arriba, la forma en que la gente en la habitación de al lado fingió no escuchar la furiosa declaración del multimillonario. Él no solo la había pronunciado, la había escupido como veneno, como si ella fuera algo que necesitaba raspar de su vida perfecta. Y Maya, que lo había amado demasiado profundamente, que había confiado en él a pesar de todas las advertencias, se quedó allí tragando su propio aliento, porque derrumbarse frente a él
Se sintió como darle una pieza más de sí misma. Se fue esa noche con las manos temblorosas y un futuro que estaba demasiado aterrorizada de imaginar. Ella no sabía que estaba embarazada entonces. Los síntomas aparecieron lentamente, primero como agotamiento que culpó al estrés, luego enfermedad que trató de ignorar, y finalmente la verdad innegable que crecía dentro de ella. 4 latidos, 4 vidas diminutas. Cuando el médico le dijo que estaba esperando cuatrillizos, su mundo dio vueltas hasta que tuvo que agarrarse al borde del mostrador solo para mantenerse en pie. Pensó en Lucas, su cabello oscuro, el azul penetrante de sus ojos, los ángulos afilados de su rostro cuando estaba enojado. Pensó en su crueldad, la forma en que la desestimó, como si nunca hubiera importado. El hombre que valoraba la perfección más que a la gente que lo rodeaba, sabía que él nunca aceptaría esto, ni a ella ni a los niños. Y así dejó la ciudad por completo, desapareciendo en una vida que se volvió más ocupada y pesada con cada mes que pasaba. El embarazo con 4 hijos no fue nada como lo imaginó. Fue más difícil, más aterrador, más solitario. Pasaba las noches despierta con el miedo retorciéndose dentro de ella, preguntándose cómo se suponía que iba a criarlos sola. Pero lo hizo, porque no había nadie más, porque esos 4 latidos se habían convertido en su razón para despertar cada mañana. Cuando nacieron los niños, Evan, Noah, Caleb y Rowan, lloró hasta que su visión se nubló, no por tristeza, sino por la abrumadora fuerza del amor. Eran idénticos en cada rasgo, cabello castaño suave, ojos azules penetrantes, y la misma barbilla diminuta que Lucas se había burlado una vez en su propio reflejo. Eran un espejo del hombre que los había rechazado sin siquiera saber que existían, pero para ella eran perfectos. Lo eran todo. Durante 5 años, construyó una vida a su alrededor. Trabajó hasta que le dolieron las manos, tomando turnos en una pequeña boutique y más tarde en una fundación benéfica que apreciaba su calidez y dedicación. Los niños crecieron rápido, demasiado rápido, corriendo por la vida con un brillo que le recordaba a diario que había hecho algo bien. Llenaron sus días de ruido, risas, caos y el tipo de amor que nunca pensó que volvería a sentir. Aún así, de vez en cuando, se encontraba preguntándose si Lucas alguna vez pensaba en ella, si se arrepentía de algo, si dormía en su ático perfecto, rodeado de riqueza, sin siquiera imaginar que tenía 4 hijos con sus ojos y su sonrisa. La vida de Lucas Crawford, mientras tanto, parecía intacta por fuera. Su imperio creció, los periódicos lo elogiaron, los inversores admiraron su despiadada inteligencia. Pero por dentro, algo se había roto la noche que ella se fue. Se dijo a sí mismo que ella había sido un error, un momento de debilidad, una mujer que había aparecido en su vida cuando él no quería complicaciones, y sin embargo, la recordaba más vívidamente de lo que recordaba a cualquier otra persona. Recordaba la suavidad de su voz, la forma en que caía su cabello cuando se giraba, la calidez suave que llevaba como un escudo contra su mundo más frío. Recordaba la mirada en sus ojos justo después de que gritó esas palabras, la mirada que nunca debería haber existido en alguien como ella. Intentó olvidar, intentó reemplazarla, intentó enterrar el recuerdo bajo más trabajo, más eventos, más rostros sin sentido, pero nada lo atenuó. Durante 5 años vivió a la sombra de un error que no se permitía nombrar, un error que creía que era de ella, no suyo.
una creencia a la que se aferró porque la verdad, que había destruido a la única persona que alguna vez había visto algo bueno en él, era demasiado pesada de soportar. Luego vino la gala benéfica. Asistió porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal y tela dorada, el tipo de lujo excesivo que normalmente lo consolaba. Pero esa noche se sintió inquieto, paseando entre la multitud con una bebida que nunca tocó. La gente lo saludaba, lo halagaba, se aferraba a él con sonrisas codiciosas, pero apenas los escuchaba. Algo se sentía diferente, cargado, el tipo de extraña tensión en el aire que precede a un momento que cambia la vida. Notó a una mujer al otro lado de la sala, con un vestido de oro suave, que la hacía parecer como si hubiera salido de una pintura. Su postura era elegante, su cabello caía en rizos cálidos, su perfil delicado pero fuerte. Pero había algo más, algo dolorosamente familiar. Cuando ella se giró, él se olvidó de cómo respirar. Maya. El mundo se desvaneció. La sala se quedó en silencio. El suelo se inclinó. Y luego los vio. 4 niños parados a su lado, idénticos, sosteniendo sus manos o agarrándose a su vestido, todos con su cabello, sus ojos, su rostro. La bebida se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo, desapercibida. Su garganta se cerró, su visión se nubló. Y antes de que pudiera detenerse, las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Lucas Crawford, el hombre que nunca lloraba, el hombre cuyas emociones estaban encerradas detrás de muros de hierro, se quedó inmóvil mientras el shock crudo, el dolor y el amor lo desgarraban a la vez. La realización lo golpeó con fuerza brutal. No solo había alejado a la mujer que podría haber amado, había abandonado a una familia que no sabía que tenía. Y cuando Maya finalmente levantó sus ojos para encontrarse con los suyos desde el otro lado de la sala reluciente, supo al instante que nada en su vida volvería a ser igual. Había pasado toda la noche imaginando cómo la volvería a enfrentar. Sin embargo, ninguna cantidad de preparación podría haberlo preparado para la realidad que se estrelló contra él en el momento en que sus ojos se encontraron. Después de irse temprano de la gala benéfica la noche anterior, Daniel Hale se había quedado despierto hasta el amanecer, reviviendo todo lo que había presenciado, como si la verdad pudiera cambiar de alguna manera si la miraba fijamente el tiempo suficiente. Pero la verdad no se doblegó. Estaba allí frente a él, 4 niños idénticos con su cabello, sus ojos, sus rasgos inconfundibles, y la mujer que una vez había amado más ferozmente que a nada, vestida de plata, brillando incluso más que el candelabro sobre ella. La vista lo había destrozado tan profundamente que el shock ni siquiera se sintió como dolor al principio. Fue entumecimiento, puro y absoluto, seguido de una ola de dolor tan aguda que no había podido respirar. Pasó la madrugada paseando por el pulido suelo de su ático, el horizonte de la ciudad extendiéndose sin cesar fuera de las paredes de cristal. Por primera vez en años, la vista no le dio consuelo. Su reflejo en el cristal parecía extraño, ojos vacíos, hombros tensos, mandíbula apretada como si estuviera luchando contra fantasmas invisibles. De alguna manera, lo estaba. La versión de sí mismo que le había dicho que ella era un error, que la había echado de su vida con crueldad disfrazada de control, parecía un extraño ahora. Sin embargo, ese hombre llevaba su rostro, hablaba con su voz y dejó consecuencias tan profundas que abarcaron vidas,
5 años perdidos, una familia rota antes de que siquiera hubiera comenzado. Daniel trató de anclarse en el ritmo familiar del orden. Café negro, traje impecable, un horario repleto de reuniones y negociaciones. Pero no pudo obligar a su mente a cooperar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a los niños, 4 de ellos, riendo, hablando, tirando del vestido de Emma, mientras ella se inclinaba para arreglar uno de sus cuellos. Uno había tropezado con el borde de la alfombra, y ella lo había atrapado con instinto sin esfuerzo, alisando su cabello suavemente mientras le susurraba algo que lo hacía reír. Daniel había sentido algo retorcerse violentamente dentro de su pecho mientras miraba. Reconocimiento, anhelo, devastación. La había amado una vez con una fe imprudente que lo aterrorizaba, y lo había destruido en una frase brutal. Ahora se dio cuenta de que las 5 vidas que estaban a su lado deberían haber sido parte de su mundo desde el principio, incapaz de funcionar. Se fue de la oficina con la excusa de una emergencia y condujo sin rumbo por la ciudad. Su chofer se ofreció a tomar el volante, pero Daniel se negó. Necesitaba movimiento, control, algo tangible a lo que aferrarse. Seguía viendo la cara de Emma en el momento en que ella lo notó en la gala, sus ojos abriéndose, su aliento cortándose, la aguda tensión en sus hombros mientras instintivamente acercaba a los niños. Ella no le había hablado, pero no había sido necesario. Su expresión le dijo todo. Ira, dolor, miedo y una fuerza que no había visto en ella antes. Ella no era la chica que él había roto. Era una mujer que lo había sobrevivido. Se había fortalecido gracias a ello y había construido una vida de la que él nunca mereció ser parte. Finalmente se encontró estacionado cerca del malecón, mirando fijamente las olas grises que golpeaban el concreto. Un viento frío barrió el muelle, trayendo el olor a sal y lluvia. Salió del coche y se apoyó contra la barandilla, sus manos agarrando el metal tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Durante mucho tiempo simplemente se quedó allí, dejando que el viento adormeciera su piel. Había pasado años creyendo que el poder lo hacía intocable, que el dinero podía compensar los defectos que no quería enfrentar. Pero ahora toda la riqueza del mundo no podía comprarle otro segundo de la vida que debería haber tenido. Revivió el pasado con dolorosa claridad. Recordó la discusión, la forma en que sus propias palabras, agudas, arrogantes, impulsadas por el miedo, la habían herido más profundamente de lo que pretendía. «Eres un error». Lo había dicho no porque lo creyera, sino porque estaba aterrorizado de lo que significaba amarla. Ella era todo lo contrario a su mundo, cálida, emocional, honesta, impredecible. Ella no encajaba en el plan que su familia había escrito para él, y en lugar de luchar por ella, la había abandonado para protegerse a sí mismo. Ese único momento lo había cambiado todo. No tenía idea de que estaba embarazada cuando se fue. No la buscó. No lo intentó. Se convenció de que ella seguiría adelante rápidamente, que estaba mejor sin él, que lo que habían compartido no era amor, sino un error fugaz. Solo ahora entendía que el mayor error había sido creer algo de eso. Una gaviota graznó sobre su cabeza, sacándolo de sus pensamientos. Daniel exhaló temblorosamente y se pasó una mano por el cabello. Sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de ello lo oprimía. Verlos una vez había destruido su compostura. Verlos de nuevo, enfrentarla a ella,
enfrentar a 4 niños que se parecían a él, niños que habían crecido sin padre. Exigiría una fuerza que ya no estaba seguro de tener, pero no hacer nada ya no era una opción. La visión de esos niños había despertado algo dentro de él de lo que no sabía que era capaz. Amor real, puro. Regresó al coche y ordenó a su asistente que reuniera toda la información disponible sobre el evento de caridad. Necesitaba saber si Emma había sido invitada como huésped, voluntaria o socia. Necesitaba saber si todavía vivía en la ciudad o solo había venido por la noche. Mientras esperaba las respuestas, cerró los ojos y trató de calmar su respiración. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño, frágil, humano. Su asistente llegó con la información en 1 hora. Emma había estado en la gala porque su grupo del centro comunitario había sido elegido para recibir fondos ese año. Su nombre estaba en el programa. Emma Whitmore, directora de proyectos de extensión para niños. Ella no se había ido de la ciudad. Había estado aquí todo el tiempo, construyendo una vida a solo unas millas de él, mientras él se convencía de que se había ido para siempre. Daniel miró fijamente el papel hasta que las palabras se nublaron. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de su abrigo. No había vuelta atrás. El único camino que quedaba era hacia adelante, y sería el camino más difícil que jamás habría recorrido. La había herido una vez, de una manera que nunca podría borrarse. Pero si existía la más mínima posibilidad de arreglar las cosas, por ella, por los niños, por sí mismo, enfrentaría las consecuencias que le esperaban. Por primera vez en años, Daniel Hale sintió algo cercano a la esperanza, frágil, temblorosa, pero inconfundiblemente viva. La gala benéfica en el Hotel Rosemont siempre había sido una noche de máscaras pulidas y mentiras educadas. Pero ese año, algo en la atmósfera se sintió más pesado, como si los candelabros mismos temblaran con tensión tácita. La gente susurraba sobre mercados de valores, fusiones y escándalos vestidos de seda, y en el centro de todo estaba Nolan Hayes, el multimillonario cuya sola presencia cambiaba el tono de la sala. Su cabello castaño oscuro estaba peinado inmaculadamente. Sus ojos azules lo suficientemente fríos como para congelar un mar de admiradores que anhelaban su atención. Su traje, hecho a medida a 1 pulgada de la perfección, se aferraba a él como si temiera decepcionarlo también. Caminó por el pasillo como una tormenta contenida en un cuerpo humano, hablando con los donantes con un encanto ensayado, estrechando manos, ofreciendo una sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. Esa noche estaba incluso menos presente de lo habitual, distraído por algo que sus colegas no podían nombrar. Durante semanas, Nolan había estado tenso, volátil, impaciente con todos, incluso consigo mismo. Se había lanzado al trabajo, a los negocios, a cualquier cosa lo suficientemente ruidosa como para silenciar el eco del pasado que había pasado 5 años tratando de olvidar. 5 años desde la noche que lo había dicho. 5 años desde que había destruido lo único que se había sentido real. 5 años desde que había mirado a los ojos de la mujer que afirmaba no necesitar y había gritado una frase que todavía podía escuchar en pesadillas. «Eres un error». Se había dicho a sí mismo que era necesario, que ella lo había estado alejando del camino que su familia había construido para él. Se convenció de que el amor era una distracción y la vulnerabilidad una debilidad.
Sus padres habían aplaudido su decisión, llamándola peligrosa para su reputación, y Nolan, joven y orgulloso y desesperado por su aprobación, les creyó, o fingió hacerlo. Pero nada de eso importaba ahora, porque cuanto más huía del pasado, más afilado lo arañaba, susurrando su nombre en los peores momentos posibles. Estaba a punto de subir al escenario para dar su discurso cuando la multitud se movió. Una ola de murmullos barrió la sala, suave pero notable. Nolan hizo una pausa, irritado, escaneando el brillante salón para encontrar la fuente de la pequeña conmoción. Y entonces los vio. Lo primero que notó fue el vestido, un verde esmeralda profundo, que brillaba bajo las luces como una joya. Abrazaba su cintura suavemente y caía en suaves pliegues hasta el suelo. Su cabello castaño caía en ondas sueltas, sus ojos marrones más cálidos y más luminosos de lo que recordaba. Se veía más fuerte, más suave e increíblemente hermosa, como si el tiempo la hubiera moldeado, mientras él se había quedado congelado en sus propios errores. Pero luego vio a los niños, 4 niños, 4 niños idénticos, cabello castaño, ojos azules. Sus ojos azules estaban cerca de ella, vestidos con pequeños trajes a juego, inquietos, susurrando, agarrándose a sus manos y vestido como solían hacer los niños de su edad, cuando se sentían abrumados por las multitudes. Tenían 5 años, exactamente la edad que tendrían si él no hubiera destruido todo hace 5 años. El mundo se quedó en silencio. Su aliento lo abandonó en una exhalación dolorosa y temblorosa. Por primera vez en su vida adulta, Nolan Hayes sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Uno de los niños se giró. Su mirada recorrió la sala hasta que aterrizó en Nolan. Los ojos del niño se abrieron. La curiosidad parpadeó en ellos. Nolan se vio a sí mismo en esa expresión tan vívidamente que se sintió como si lo hubieran golpeado. Sus rodillas se aflojaron. Se agarró al borde de una mesa cercana para estabilizarse. Alguien dijo su nombre. Otro preguntó si estaba bien. Él no los escuchó. Su visión se nubló, no por el shock, sino por algo que no había sentido en años. Su garganta se apretó. Le dolía el pecho. Antes de que entendiera lo que estaba sucediendo, una lágrima se deslizó por su mejilla. Luego otra. El multimillonario que era conocido por la crueldad en lugar de la emoción, el poder en lugar de la debilidad, se quedó inmóvil en medio del salón, temblando como un hombre que finalmente había sido confrontado con la verdad de la que había pasado media década huyendo. Ella lo notó entonces. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo se puso rígido mientras sus miradas colisionaban. Ella no sonrió. Ella no desvió la mirada. Simplemente se congeló, como alguien que había pasado años convenciéndose de que el fantasma de su pasado nunca regresaría, solo para verlo en carne y hueso de nuevo. Y fue entonces cuando Nolan entendió el peso de sus decisiones de una manera que nunca antes lo había hecho. No solo la había lastimado, no solo había destruido el amor, se había perdido 5 años de 4 vidas que había ayudado a traer a este mundo. Las luces se atenuaron para su discurso, pero no pudo moverse hacia el escenario. Su mundo se había reorganizado por completo en un solo momento, destrozando los muros que había construido alrededor de su corazón. Todo lo que pudo hacer fue mirar a la familia que había desechado antes de que siquiera existiera, con las lágrimas nublando su visión mientras la gente miraba con total desconcierto. Por primera vez,
Nolan Hayes se dio cuenta de que el poder no significaba nada si lo que más amaba en el mundo estaba parado al otro lado de una sala sin ninguna razón para volver a él. Y sin embargo, mientras la música se elevaba y la multitud continuaba murmurando, una verdad creció dentro de él con asombrosa claridad. No iba a dejar que desaparecieran de nuevo. No esta vez. Nunca. Cuando Noah regresó a la gala después de escoltar a los niños afuera, sintió como si algo dentro de él se hubiera roto. No fue una ruptura dramática, no del tipo que se rompe ruidosamente. Fue más tranquilo, como el suave astillamiento del hielo viejo bajo un paso vacilante. Las luces doradas del salón de baile se nublaron en los bordes de su visión mientras regresaba, y la elegante música de la orquesta se sentía distante, casi irreal. La gente todavía se mezclaba, reía, levantaba copas y tomaba fotos, sin darse cuenta de que su mundo entero acababa de cambiar. Lo que una vez había sido una noche predecible de repente, se sintió como un punto de inflexión para el que no estaba preparado. Sus ojos encontraron a Ava de inmediato. Estaba parada cerca de una de las ventanas altas, el brillo del candelabro cayendo sobre su piel, de una manera que la hacía parecer casi irreal. Su vestido fluía elegantemente a su alrededor, la tela suave abrazando su cintura y cayendo en suaves ondas. Parecía una mujer que había aprendido a llevar su dolor con gracia, alguien que había construido resiliencia a partir de piezas rotas. Sin embargo, debajo de esa fuerza, había algo vulnerable, algo familiar, algo que una vez había visto de cerca antes de destruirlo. Ella había estado mirando a los niños a través de la ventana, asegurándose de que estuvieran bien, pero se puso rígida cuando lo sintió acercarse. Él se detuvo a unos metros de ella, inseguro de si se le permitía acercarse. Ella no habló, no se giró completamente hacia él. Sin embargo, la tensión en sus hombros le dijo que sentía cada centímetro de su presencia. Antes de que pudiera encontrar palabras, un silencio profundo e incómodo se instaló entre ellos. No estaba vacío. Palpitaba con años de preguntas sin respuesta, disculpas no dichas y el eco de errores que deseaba poder borrar. No lo sabía, dijo finalmente, su voz baja y ronca. Ella parpadeó lentamente, sus ojos todavía fijos en la ventana, como si se obligara a no mirarlo. Eso es porque no quería saberlo, respondió ella. Su tono tranquilo, pero bordeado de un dolor silencioso. Su postura se mantuvo compuesta. Sin embargo, él vio el leve temblor en su mano mientras ajustaba la tela de su vestido. No estaba indiferente. Se estaba manteniendo unida con más fuerza de la que cualquier persona debería necesitar. Noah respiró profundamente, pasándose una mano por la cara. Ava, por favor, necesito hablar contigo. Hablar de verdad. Ella soltó una risa suave y cansada, del tipo que conllevaba más tristeza que diversión. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 5 años? Se giró hacia él entonces, finalmente encontrando sus ojos. Los de ella eran de color marrón oscuro, firmes, reflejando recuerdos que él deseaba poder reescribir. Tuviste todas las oportunidades del mundo para escucharme antes. Elegiste no hacerlo. Me dijiste que yo era... Ella dudó, su voz tensándose. Un error. La palabra lo golpeó como un golpe. Escucharla de sus labios, suave, tranquila y dolorosamente honesta, hizo que su pecho se contrajera. Él se acercó instintivamente, aunque se aseguró de dejar suficiente espacio
para que ella respirara. «Ava, me equivoqué», dijo, cada palabra pesada de culpa. «Dije cosas que no quería decir. Estaba enojado. Tenía miedo. Yo era...» Ella lo interrumpió suave pero firmemente. «Fuiste cruel». No había acusación en su tono, solo verdad. Y la verdad dolía más que cualquier ira. Él asintió lentamente, aceptándolo. «Lo sé, y he pasado todos los días desde entonces lamentándolo. No sabía de ellos. Te juro que si lo hubiera sabido...» La expresión de ella no cambió, pero sus ojos se suavizaron de una manera que hizo que su aliento flaqueara. «Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Los habrías reclamado? ¿Me habrías reclamado a mí?» Él abrió la boca para responder, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «Noah, no puedes reescribir 5 años de silencio con un momento de sorpresa». Él cerró los ojos por un momento, sintiendo el ardor de las lágrimas. No había llorado en años, ni siquiera cuando perdió negocios por valor de miles de millones, o cuando murió su padre. Pero ahora, en medio de un salón de baile lleno de extraños pulidos, se sintió romperse. Se giró ligeramente, limpiándose la cara rápidamente, esperando que ella no lo hubiera visto, pero por supuesto que lo había hecho. Eva exhaló suavemente, el tipo de suspiro que no era impaciente, sino cansado. «¿Por qué estás llorando?», preguntó en voz baja. Él sacudió la cabeza, tratando de estabilizarse. «Porque los miré», susurró, «y por primera vez desde que te fuiste, vi algo bueno en mí. Algo que no destruí». La mirada de Eva parpadeó. Su expresión se derritió por un momento fugaz, antes de que se recompusiera. Ella retrocedió, creando más distancia. «No hagas esto», dijo suavemente. «No intentes que se trate de tu dolor». Su voz no vaciló, pero él escuchó un temblor debajo. Se obligó a mantenerse firme, a hablar sin desesperación. «Ava, no estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Ni siquiera estoy pidiendo un lugar en tu vida. Pero los niños, por favor, déjame conocerlos. Déjame intentar ser mejor para ellos». Ella tragó saliva con dificultad. Sus ojos se desviaron de vuelta a la ventana donde jugaban los niños. Su expresión se suavizó de la manera en que las madres a menudo se suavizan cuando miran a los seres que significan el mundo para ellas. Después de un largo silencio, ella susurró: «No confío en ti». Él asintió. «Lo sé, y no estoy lista para decidir nada todavía». Él asintió de nuevo. «Lo sé». Ella se giró hacia él por completo, su tono tranquilo pero no frío. «Pero no quiero que crezcan pensando que no tienen padre». Algo dentro de él se rompió, no dolorosamente esta vez, sino de una manera que dejó entrar la luz. La esperanza parpadeó, pequeña e incierta, pero presente. «Gracias», respiró. «Ava, gracias». «No me des las gracias todavía», susurró ella. «Esto es solo el principio, y los principios son frágiles». Él asintió lentamente, entendiendo más profundamente de lo que las palabras podían expresar, y por primera vez desde que la perdió, sintió algo que no había sentido en años, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el futuro no estuviera ya arruinado. Ethan pasó la semana siguiente en un estado constante de determinación inquieta, despertándose temprano y quedándose despierto hasta tarde, impulsado por la única verdad que se había arraigado dentro de él la noche de la gala. No permitiría que pasaran otros 5 años sin ser parte de la vida de sus hijos. Había vivido el dolor de perderlos una vez, y ahora que había visto sus rostros, sus ojos que reflejaban los suyos,
Sentía su ausencia, como un órgano que faltaba en su cuerpo. Sin embargo, saber lo que quería y saber cómo arreglar lo que rompió eran dos cosas completamente diferentes. Y cada vez que revivía su primera conversación con Maya, después de todos esos años, sentía un nudo de vergüenza retorciéndose en su estómago. El recuerdo de su crueldad lo atormentaba, y luchaba por imaginar cómo ella podría mirarlo sin recordar las palabras que la habían alejado. Aún así, se negó a retirarse a la comodidad de la habitación, algo que había dominado demasiado bien en el pasado. En cambio, abordó cada paso con cuidado, esperando no destrozar el frágil espacio en el que Maya le había permitido entrar. Empezó por aprender las rutinas de los niños. Descubrió que les gustaba despertarse temprano, mucho antes del amanecer, y que Maya luchaba por vestirlos y alimentarlos antes de la escuela. Se enteró de que a uno de ellos, Oliver, le gustaba dibujar coches en cualquier papel que pudiera encontrar, mientras que otro, Noah, tenía fascinación por los números y contaba todo a la vista. Levi era el audaz, el que saltaba desde lugares altos sin miedo, y Jude era el observador, asimilando todo en silencio antes de actuar. Ethan memorizó estos detalles de la misma manera que otros hombres memorizaban los precios de las acciones, con una seriedad que incluso lo sorprendió a él. Por primera vez en su vida, el conocimiento se sintió como conexión, no como obligación. Finalmente, Maya le permitió recoger a los niños de la escuela una vez a la semana. Ella insistió en mantenerse distante al principio, entregándole un horario y una larga lista de reglas que habrían ofendido a la versión anterior de él, pero ahora lo tomó todo sin discusión. La primera vez que se paró fuera de las puertas de la escuela, se sintió como un intruso en un mundo del que se había exiliado. Se mantuvo erguido, pero sus manos temblaban. Cuando las puertas se abrieron y los niños salieron corriendo en oleadas, localizó las 4 cabezas idénticas de inmediato, su cabello oscuro revuelto por el viento mientras corrían, reían y chocaban entre sí. Por un momento se congeló, abrumado por la visión de ellos libres y llenos de vida, y cuando finalmente lo notaron, sus expresiones cambiaron a algo cercano al reconocimiento. Cada niño reaccionó de manera diferente. Oliver lo miró entrecerrando los ojos, tratando de confirmar lo que su memoria susurraba. Levi sonrió sin dudar, ansioso y valiente. Noah parecía sorprendido, su curiosidad superando la cautela. Jude simplemente se quedó mirando, sus amplios ojos azules estudiando a Ethan como si buscara una verdad que aún no podía nombrar. Ethan se arrodilló, dejándolos acercarse a él en sus propios términos, y cuando Levi le echó los brazos alrededor del cuello sin dudar, Ethan sintió que algo dentro de él se abría de una manera que era a la vez dolorosa y liberadora. Abrazó a Levi suavemente, abrumado por la calidez de los pequeños brazos que se aferraban a sus hombros. Cuando los otros niños se acercaron más lentamente, abrió los brazos y dejó que decidieran por sí mismos. Finalmente, los 4 se pararon a su alrededor, inseguros pero atraídos por el instinto, y Ethan sintió el peso del momento presionar su pecho con una fuerza para la que no estaba preparado. Llevarlos a casa fue un caos, del tipo que nunca había experimentado. Hablaban unos sobre otros, hacían preguntas demasiado rápido para que él pudiera responder. Le mostraban dibujos, juguetes y una roca que uno de ellos insistió en que era mágica. Escuchó cada palabra, aferrándose a cada detalle como si fuera un tesoro. Cuando llegaron al apartamento de Maya, casi no quiso soltarlos.
Maya observaba desde el umbral, su postura reservada, sus brazos cruzados ligeramente, pero había algo más suave en sus ojos, algo que no le había permitido ver en años. Más tarde esa noche, después de que ella acostó a los niños, Ethan regresó con una bolsa de comestibles. Maya la miró fijamente, confundida y un poco sospechosa. Él explicó que quería ayudar de manera práctica, no como una actuación, sino porque importaba. Ella dudó, pero lo dejó entrar. Mientras cocinaban juntos, algo tan normal, tan dolorosamente doméstico, Ethan se encontró inmerso en una calma que no había sentido en años. Maya se movía por la cocina sin esfuerzo, la calidez del pequeño espacio envolviéndolos como un recuerdo que él trató de no aferrarse demasiado. Por un breve momento, casi alcanzó su mano, pero se detuvo, temeroso de romper la tranquila confianza que se estaba formando entre ellos. Después de la cena, compartieron té en la pequeña mesa de la cocina, mientras la ciudad zumbaba en silencio fuera de la ventana. Por primera vez desde su reunión, Maya se permitió mirarlo sin amargura ni miedo. Lo estudió cuidadosamente, notando los cambios sutiles, la forma en que escuchaba en lugar de interrumpir, la forma en que hacía una pausa antes de hablar, la forma en que ya no había acero frío detrás de sus ojos, sino algo vulnerable, abierto y profundamente humano. Ella dijo suavemente: «Todavía están confundidos». Él asintió. «Yo también». La mirada de ella se dirigió a sus manos. «Ethan, solo me han tenido a mí. Su mundo ha sido pequeño, predecible, seguro. No permitiré que nada lo altere». «No quiero alterarlo», dijo en voz baja. «Quiero expandirlo». La palabra la sorprendió. Ella levantó la mirada, buscando en su rostro para ver si lo decía en serio. Él sostuvo su mirada firmemente, y ella no encontró rastro de la crueldad que una vez asoció con él. Esta versión de Ethan no era el multimillonario frío que le había gritado, que la había llamado un error, que había elegido el orgullo sobre el amor. Este hombre parecía alguien que había sido humillado por la vida, que se había visto obligado a confrontar el vacío del éxito, sin significado. El momento se extendió entre ellos, frágil y lleno de posibilidades. Ella no lo perdonó esa noche. No podía. Todavía no. Pero sintió que algo cambiaba, como la tenue grieta en una pared que se había mantenido durante años. Ella no le pidió que se fuera hasta mucho más tarde, y cuando lo hizo, lo acompañó hasta la puerta. Él hizo una pausa antes de salir al pasillo, volviéndose hacia ella con una suavidad vacilante. «Gracias por confiar en mí aunque sea un poco». «No estoy confiando en ti», respondió ella en voz baja. «Estoy confiando en los instintos de los niños, y te estoy dando la oportunidad de demostrar que no se equivocan». Ethan asintió lentamente, aceptando sus términos con una especie de reverencia. Esa noche, mientras caminaba hacia su coche, sintió el aire fresco contra su piel y se permitió respirar profundamente, como si cada respiración lo acercara a un futuro que no se había atrevido a imaginar. Por primera vez en años, la esperanza no se sintió como un concepto distante. Se sintió como algo vivo, algo que se estaba formando suavemente, algo por lo que valía la pena luchar. Y sabía que lucharía, no con dinero o influencia, sino con paciencia, humildad y cada pequeño y constante paso requerido para reconstruir la familia que una vez había destrozado. Llegó más temprano de lo habitual esa mañana, mucho antes de que el personal comenzara a prepararse para el evento benéfico que iba a organizar esa noche.
El salón de baile se sentía cavernoso y frío en su estado inacabado, pero el silencio le dio espacio para pensar. Durante semanas había reconstruido su vida en torno a nuevos patrones, rutinas pequeñas y frágiles, que incluían cuentos antes de dormir, desayunos compartidos y tardes pasadas en el parque con los niños. Todavía tropezaba, todavía se preguntaba si merecía algo de esto, todavía se despertaba algunas noches con el recuerdo de sus propias palabras crueles resonando. Pero cada vez más a menudo, esos momentos eran abrumados por la risa de 4 niños idénticos que se aferraban a él con total confianza, y por la presencia constante de la mujer que pensó que nunca volvería a ver. No se permitía imaginar más, todavía no, pero algo en él cambiaba cada vez que sus ojos se encontraban, algo tranquilo y esperanzador que no había sentido desde que era un hombre mucho más joven. Y ahora, mientras supervisaba los toques finales para la gala, se dio cuenta de que quería que esa noche fuera perfecta, no por negocios o reputación, sino porque ella y los niños estarían allí. Quería que lo vieran no como el hombre que una vez le había destrozado el corazón, sino como alguien digno de estar en la misma habitación con ellos. Para cuando llegó la noche, el salón de baile se había transformado en un mundo reluciente de luces doradas y música suave. Los invitados llegaron con atuendos brillantes, los fotógrafos esperaban en la entrada y las conversaciones llenaban el aire como olas en un mar abarrotado. Él se movía por la sala con la familiar confianza de un multimillonario acostumbrado a la atención. Pero esa noche su corazón latía de manera diferente, más rápido, más irregular. Cada vez que se abría la puerta, se encontraba girándose, esperando. Entonces la vio. Ella entró con un vestido largo de color azul marino que atrapaba la luz con cada movimiento. Su cabello estaba recogido, revelando la elegante línea de su cuello, y se movía con una elegancia tranquila que le robó el aliento. Por un momento, el mundo se inclinó, el ruido a su alrededor desvaneciéndose hasta convertirse en un zumbido distante. Y luego vio a los niños, 4 pequeñas sombras siguiéndola, vestidos con diminutos trajes idénticos, su cabello oscuro cuidadosamente peinado, sus amplios ojos azules brillantes de emoción. Miraron alrededor de la sala, como si entraran en un cuento de hadas, y la vista lo golpeó tan fuerte que su pecho se apretó dolorosamente. Dio un paso hacia ellos sin darse cuenta. Ella lo notó, su expresión parpadeando con una mezcla de cautela y algo más suave, algo que él no se atrevía a nombrar. Los niños corrieron antes de que ella pudiera detenerlos, sus voces brillantes. «¡Mami, mira! ¡Es él!», gritó uno, y otro tiró de su mano con impaciencia. «¿Podemos saludar?». Ella asintió a regañadientes, y en segundos estaban a su lado, todos hablando a la vez, haciendo preguntas, mostrándole las pequeñas insignias que la anfitriona del evento les había dado. Él se arrodilló a su nivel, sintiendo que algo cálido y abrumador se elevaba en su pecho mientras lo rodeaban. «Todos se ven muy guapos», dijo, ajustando una pajarita torcida en uno de ellos. El niño sonrió orgullosamente, inclinándose hacia su toque como si fuera lo más natural del mundo. Cuando finalmente la miró, ella estaba mirando a los 4 con una expresión que él no podía descifrar del todo. Orgullo, miedo, esperanza. Una tormenta de emociones que intentó ocultar detrás de una sonrisa reservada. Él se puso de pie lentamente, su pulso acelerándose. «Gracias por venir», dijo. Ella asintió, su voz tranquila. Estaban emocionados. No quería decepcionarlos. Quería decirle que entendía,
que nunca más permitiría que la decepción fuera parte de sus vidas. Pero las palabras se sentían demasiado pesadas para una sala abarrotada. En cambio, le ofreció su brazo. Ella dudó solo un segundo antes de colocar su mano en él, e incluso ese pequeño contacto le envió una onda. Juntos caminaron hacia su mesa, los niños saltando por delante. La gente se giró para mirar. Siempre lo hacían. Pero esa noche, por primera vez, no le importaron los susurros o las miradas curiosas. Solo le importaba que estuvieran aquí. Durante la cena la observó reír suavemente por algo que dijo uno de los niños. La vio ayudarles a cortar su comida. La vio alisar su cabello y susurrar suaves recordatorios. Había visto su fuerza en momentos de dolor, pero ver su calidez en momentos de paz lo desarmó aún más. Esta era la vida que nunca imaginó que podría merecer. Sin embargo, ahora era la única vida que quería. Para el postre, los niños estaban inquietos, ansiosos por explorar. Él caminó con ellos por los bordes del salón de baile, respondiendo a sus interminables preguntas sobre luces, decoraciones y música. Cargó a 2 de ellos a la vez cuando se cansaron, los otros 2 agarrándose a sus manos. Cuando miró hacia atrás, ella estaba observándolos, su expresión suavizándose de una manera que casi lo hace caer de rodillas. Más tarde, cuando los niños se durmieron en un sofá en un rincón tranquilo, ella se acercó a él, su voz más suave que antes. «Te adoran», dijo simplemente. Él tragó saliva, las emociones anudándose en su garganta. «Yo también los amo». Ella asintió, sus ojos brillando con algo que luchaba por controlar. «Nunca han tenido a nadie como tú, nadie que se presente». Él respiró con cautela. «Quiero presentarme para ti también». Ella no respondió de inmediato. En cambio, lo miró por un momento largo y escudriñador, su mirada despegando cada capa de miedo que él intentaba ocultar. Cuando finalmente habló, su voz tembló solo un poco. «Entonces no te detengas». No fue un perdón, no fue una promesa, pero fue un principio. Y para él, después de 5 años de arrepentimiento, lo era todo. No había esperado que la casa se sintiera diferente, pero de alguna manera lo hizo. Durante meses, los pasillos que una vez resonaron con el silencio habían comenzado a llenarse con el ritmo suave y caótico de la vida, del tipo que nunca supo que necesitaba. Juguetes que pertenecían a 4 niños pequeños aparecieron en los rincones de su mansión, una vez perfectamente estéril. Pequeñas chaquetas colgaron junto a sus abrigos de sastre en la entrada, y dibujos de niños abarrotaron el refrigerador que solía mostrar nada más que un calendario minimalista. Incluso el aire se sentía más cálido. Durante años, Alexander Cole había vivido rodeado de mármol, acero y el zumbido tranquilo de la riqueza. Ahora cada habitación tenía el leve aroma a crayones, champú y panqueques a horas extrañas. La transformación habría horrorizado al hombre que solía ser. Sin embargo, la versión de sí mismo parada en la sala de estar ahora se sentía como si las paredes finalmente hubieran comenzado a respirar en lugar de sofocar. Los niños se habían adaptado rápidamente, cada uno a su manera. Noah era el observador tranquilo, siempre aferrado a un libro o construyendo algo en silencio en el rincón. Liam tenía energía interminable, corriendo por los pasillos como si cada uno fuera una pista de carreras. Ethan, el más sensible de los 4, tendía a esconderse detrás de las piernas de su madre cada vez que el mundo se sentía demasiado grande. Y Caleb, travieso y de ojos brillantes, ya había descubierto todas las cerraduras de la casa. Alexander se encontró estudiándolos,
como si intentara memorizar partes de sí mismo que nunca supo que existían. A veces veía su propia terquedad infantil en ellos, a veces su curiosidad, y a veces vislumbraba a su madre, su amabilidad, su fuerza, su tranquila resiliencia. Maya se adaptó a los nuevos ritmos más lentamente. Todavía se despertaba temprano para preparar el desayuno antes de que nadie más estuviera despierto. Todavía empacaba sus almuerzos ella misma, a pesar de que el personal se ofreció a ayudar. Todavía revisaba 2 veces las chaquetas, los zapatos y el cabello de los niños antes de salir de la casa. Se mantuvo cautelosa a su alrededor, atenta pero distante, como si temiera que dejarse relajar pudiera hacer que todo se derrumbara de nuevo. Alexander no la culpó. Él había roto su confianza de maneras que no podían arreglarse de la noche a la mañana, sin importar cuán desesperadamente quisiera reescribir el pasado. Así que, en lugar de presionar, aprendió a esperar. La observó de cerca pero en silencio, con cuidado de no inmiscuirse, con cuidado de no equivocarse, decidido a ganarse cada momento fugaz en el que ella lo miraba sin muros en sus ojos. Algunos días la sorprendía mirándolo cuando ella pensaba que él no estaba prestando atención. Al principio, creyó que era sospecha, pero lentamente se dio cuenta de que no lo era. Era algo más suave, más vulnerable, algo que parpadeaba y se desvanecía cada vez que él se movía demasiado rápido. Atesoraba esos vistazos incluso cuando duraban solo un latido. Una noche, después de que los niños se durmieron en una caótica extensión sobre mantas y animales de peluche en el suelo de la sala de estar, Maya se deslizó hacia el balcón. La ciudad brillaba debajo de ella. La noche lo suficientemente fría como para que ella se abrazara mientras se apoyaba en la barandilla. Alexander la siguió en silencio unos minutos más tarde, inseguro de si ella quería compañía, pero reacio a dejarla sola en el frío. Ella no se giró cuando él salió, pero tampoco se fue. Y esa pequeña concesión se sintió como un regalo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos llevaba el zumbido distante del tráfico y el ritmo más suave y constante de 2 personas que aprenden a encajar de nuevo en los mundos del otro. Él se paró a su lado pero mantuvo una distancia respetuosa, esperando hasta que ella finalmente rompió el silencio. «Todavía se siente irreal a veces», dijo suavemente, su mirada perdida en algún lugar del horizonte resplandeciente. «Estar aquí, verlos llamar hogar a este lugar». Él asintió, su voz tranquila cuando respondió. «A mí también me parece irreal. No porque nunca lo imaginé, sino porque nunca creí merecerlo». Ella giró ligeramente la cabeza, estudiándolo, y él sintió el peso de su mirada como una prueba que no se atrevió a fallar. «La gente no cambia de la noche a la mañana», dijo. «Y todavía tengo miedo. Miedo de creer demasiado rápido. Miedo de darles a los niños algo solo para que se lo quiten». Él inhaló lentamente, sin inmutarse por la verdad que ella desnudó. «No puedo deshacer lo que he hecho», dijo, «pero puedo elegir qué tipo de hombre soy a partir de este momento. No por las apariencias, no por el orgullo, sino por ellos. Y por ti, si alguna vez lo permites. Estoy aquí. Me quedo. No porque quiera la redención, sino porque esto», señaló hacia las ventanas brillantes y los niños dormidos en el interior, «es la única vida que tiene sentido ya». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo, su expresión cambiando de maneras sutiles que él no podía leer del todo. Lentamente exhaló.
Te adoran, susurró. Es como si siempre hubieras sido parte de su mundo. Él sintió un calor extenderse por su pecho ante sus palabras. Lo son todo, murmuró. Más que cualquier cosa que construí. Más que cualquier cosa que pensé que importaba. Ella se volvió hacia la ciudad y su voz bajó. Preguntan por ti todas las noches ahora. Preguntan si estarás aquí mañana. Él se acercó, solo un poco, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que su calor la alcanzara. Lo estaré, dijo, la certeza en su voz firme e inquebrantable. Todos los mañanas, mientras me dejes. Ella no respondió de inmediato, pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron tranquilas y cuidadosas, frágiles, pero sinceras. Quiero creerte. Él tragó saliva con dificultad, el dolor en su pecho creciendo. Entonces déjame mostrarte, dijo, no a través de promesas, a través de cada día a partir de ahora. El silencio se instaló una vez más, pero no fue pesado. Se sintió como un principio cauteloso y tembloroso, pero un principio al fin y al cabo. Después de un momento, ella se giró hacia él por completo, y aunque no lo tocó, su cercanía se sintió como el susurro más suave del perdón. La puerta detrás de ellos se abrió, y 4 pequeñas voces llamaron somnolientas, enredando la noche con calidez. Noah se frotó los ojos. Ethan tiró de la manga de su pijama. Caleb se asomó por el umbral, y Liam se apresuró con una excitación medio dormida. «Mami, ¿papi se ha ido?» Liam murmuró. Alexander se quedó quieto ante la palabra, incapaz de procesarla al principio. El aliento de Maya se cortó, y miró a su hijo. «Cariño, está aquí mismo», dijo suavemente. Liam miró a Alexander, sus ojos azules brillando con una confianza tan pura que casi rompe la compostura de Alexander. «Estás aquí», repitió Liam suavemente, como si lo confirmara para sí mismo. Alexander se arrodilló y los reunió a todos en sus brazos, su voz ronca cuando respondió. «Estoy aquí. Siempre». Maya los observó, su mano cubriendo su boca, las lágrimas acumulándose en sus ojos, no por el dolor, sino por la verdad abrumadora e impresionante del momento. Cuando finalmente dio un paso adelante y colocó su mano en el hombro de Alexander, él la miró con una expresión que nunca antes había visto en él. Humildad, gratitud y un amor tan puro que no dejaba lugar a preguntas. Ella no se apartó. Esa noche, después de que los niños se durmieron de nuevo, Alexander y Maya se sentaron juntos adentro, el suave resplandor de la lámpara iluminando el espacio tranquilo entre ellos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, lenta y cuidadosamente, como si se diera permiso para descansar por primera vez en años. Él contuvo la respiración, temeroso de moverse, temeroso de romper la frágil confianza que ella le estaba ofreciendo. Cuando finalmente exhaló y se relajó completamente contra él, él cerró los ojos y dejó que el momento se instalara profundamente en su corazón. Nada en su viaje había sido simple. Había sido doloroso, fracturado y lleno de años que nunca podrían recuperar. Pero estaban aquí ahora, no como 2 personas rotas aferrándose al arrepentimiento, sino como una familia que aprende a crecer de las ruinas. Y mientras la noche los envolvía, cálida y constante, Maya susurró las palabras que sellaron todo en voz baja, pero irrevocablemente. «Lo intentaremos», dijo, «juntos». Para Alexander, no fue solo una segunda oportunidad. Fue la vida que una vez había desechado,
de vuelta a él en la forma más inesperada y milagrosa. Y esta vez no iba a perderla, nunca más.